buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento usted va a estar viendo este pequeño video que me he atrevido a hacer, pues para ayudar un poco en lo que es el entendimiento de las clases de legislación aplicada a la empresa. Bueno, en la última vez que habíamos platicado vía chat de WhatsApp, yo les había dicho que quería que viéramos el tema 9, 10 y el 15 de lo que es en la plataforma Moodle, que ya aparece completamente, que ustedes lo pueden ver. El tema 9 hablábamos acerca de lo que es la clasificación de las sociedades. El contenido de la clasificación de las sociedades, si usted lo puede ver ahí, habla más que todo un poco de una clase de sociedades. Habla de las sociedades en nombre colectivo, de las sociedades anónimas y las de comandita simple. Ahora, ¿qué es lo que interesa que entendamos con respecto a la clasificación de las sociedades? En la última parte de ese tema, del tema 9, en la última parte, aparece según el artículo 18 cómo se clasifican las sociedades en nuestro Código de Comercio. En nuestro Código de Comercio lo clasifica de dos maneras. Las sociedades se dividen en sociedades de personas y se dividen en sociedades de capital. Así se clasifican las sociedades según el artículo 18 de nuestro Código de Comercio. Ahora bien, de esta clasificación de personas y de capital, cada una tiene sus subdivisiones. Cuando hablamos de sociedades de personas, estamos hablando sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y de responsabilidad limitada. Cuando hablamos de la clasificación de capitales, estamos hablando de sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones. Estas son las 5 sociedades que nosotros vamos a estudiar. Por eso les decía de que ya debemos de ponernos todos en sintonía, porque vamos a empezar a entrar ya en la parte más medular de lo que es el derecho mercantil, que son las sociedades. Por cierto, abro un paréntesis, me parecieron muchos trabajos de los deberes y derechos de los socios. ¿Por qué se los hice un poco complejo? Usted se pudo haber preguntado, puchica, Elic, ¿verdad? Sí que nos puso a trabajar. Pero cuando usted iba buscando, se dio cuenta que hay 5 clases de sociedades. Y hubieron un par de compañeros de ustedes, quizás un poco más, que me gustó mucho que de una sola vez pusieron la clasificación. Pusieron clasificación de las sociedades, sociedades de personas y sociedades de capital. Y en las sociedades de personas, ahí pusieron las 3 en nombre colectivo, en comandita y de responsabilidad limitada, y colocaron en las de capital las anónimas y las de comandita por acciones. ¿Cuál era el objetivo de esta tarea? Recuérdense, como yo les he dicho, mis tareas deben de ser bastante significativas, que es para que comprendamos. Usted se empezó a familiarizar con los tipos de sociedades. Usted empezó a ver que existe una variedad de sociedades, y aunque los derechos y los deberes son bastante similares, porque son bastante similares, en algunos tienen sus pequeños cambios. Pero de eso se trataba, de que usted empezara a familiarizarse con los tipos de sociedad. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Yo le dije que quería ver los temas 9, 10 y 15, pero vamos a ir quizás un poco más en orden. Ya estudiamos el tema 9 y ya estudiamos el tema 10. En el tema 9, lo importante, y que ya lo voy a colocar en un foro también, lo importante es ver la clasificación de las sociedades. Que hay sociedades de personas y hay sociedades de capital. Pero también hace una estructura en ese mismo tema, hace una estructura y ve las sociedades desde el punto de vista doctrinal. Y ve que las sociedades de personas, una de sus mayores características, que es la que vamos a ver, es que debe de existir la confianza entre los socios. Esa es una de las mayores características. Ahora bien, cuando vemos ya directamente lo que es la sociedad de personas, o sea, el tema 10, ¿qué es lo que vemos en este tema?
vemos que las sociedades de personas, ya hablando únicamente como sociedades de personas, no las clasificaciones, sino que en conjunto como sociedades de personas, vemos que tienen tres características principales. Primera característica, debe existir confianza personal entre los socios. Y eso está en el artículo 44 de nuestro Código de Comercio. Eso es uno de los requisitos, o no, tal vez no tantos requisitos, son de las características principales de las sociedades de personas. Vuelvo y repito, no estamos hablando todavía de la clasificación, estamos hablando exclusivamente de la sociedad como personas en su entereza. La primera característica es que debe de existir una confianza personal entre los socios. ¿Cuál es la segunda característica? Debe de existir una responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios, y usted lo puede ver en el artículo 45. Y la tercera característica es que se constituyen bajo una razón social. Esas son las tres características primordiales de las sociedades de personas. También aparece una cuarta, aparecen varias, pero las que más me interesan son las primeras tres. De ahí aparece que no necesitan capital mínimo y aparecen varias ahí. Y eso es prácticamente en la temática 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a trabajar? Yo voy a colocar este día en el foro preguntas textuales para ver cómo usted ha entendido estos temas. A esta altura ya todo lo debemos de haber leído, estudiado. Entre día sábado y día domingo yo voy a abrir el foro. Ya saben cómo vamos a trabajar. No conteste por contestar, por favor, sino que lea la temática. Y si usted ve que yo le pongo un nuevo tema, siempre en el mismo foro, comente sobre ese tema o lea lo que yo he puesto. Recuerde lo que platicábamos. La importancia del foro no es que usted va a ganar puntos, sino que usted va a evacuar dudas, porque así como vamos, creería que el segundo parcial y el segundo laboratorio va a ser en línea. Ya el grupo 3 hizo el parcial en línea porque ya estábamos en cuarentena. Entonces, yo quisiera pues de que todos estuviéramos en la misma sintonía, que no tuviéramos problemas a la hora del final del ciclo y que todos pasáramos bien la materia. Pero para eso se necesita que usted tenga bastante disciplina, como lo hablamos en el chat, que usted tenga bastante disciplina, que tenga el deseo. Tómese su tiempo para leer, léalo bien, comente lo que yo le voy a colocar, y lo que no sepa o si usted tiene alguna duda, en el foro lo podemos colocar. ¿Cuál va a ser la primera sociedad que vamos a ver el día lunes? Porque yo el día lunes voy a subir una información extra de las sociedades en nombre colectivo, que es la primera sociedad. La vamos a empezar a estudiar un poco más a fondo. Esto es lo que usted tuvo que haber hecho en las exposiciones, pero lamentablemente no se pudo dar, y Dios sabe por qué. Entonces lo vamos a hacer bajo esta modalidad. Pero sí es necesario que todos pongamos de nuestra parte. Así es de que eso sería con el tema 9 y 10. Yo voy a estar subiendo videos también y voy a subir un material para que entendamos un poco lo que son las sociedades. Ahorita todavía no hemos entrado de lleno, sino que recapitulando un poco, hemos hablado que las sociedades se dividen en dos: sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas están divididas en lo que son sociedades en nombre colectivo, sociedad en comandita simple y de responsabilidad limitada. Entre las características principales de las sociedades de personas, que son las que vamos a estudiar, es que debe de haber confianza entre los socios, hay una responsabilidad solidaria y se deben constituir bajo una razón social. Eso es lo que vamos a platicar. Después de esto, ya el lunes, sin falta porque ya no tenemos tiempo, vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las sociedades en nombre colectivo. Y vamos a ver ahí ya poco a poco todas las características de estas sociedades. Así es de que me gustó también una parte que les quiero compartir. Si me permiten un momentito.
Antes de comenzar de hablar de las sociedades de personas, hay que entender qué es una sociedad. Las sociedades son entes jurídicos. Se recuerdan cuando hablamos de eso, ¿verdad? ¿Por qué es un ente jurídico? Porque hay una persona que lo representa. No es una empresa natural, de una persona natural. Las cuales resultan de un contrato. ¿Cuál es el contrato? El acta de constitución de la sociedad. Entre dos o más personas. En donde prevalece la confianza, que es lo que hemos hablado, entre los socios. Y esta confianza es la que los impulsa a comenzar una sociedad. Pero, ¿cuándo dos personas deciden que es momento de constituir una sociedad? Ese momento resulta cuando una de las personas no le es posible realizar la idea de negocio por sí sola. En las primeras veces en el ciclo me recuerdo que hablábamos, ¿por qué vamos a constituir una sociedad? Si yo tengo el capital, lo puedo hacer como persona natural. Pero cuando no se puede, entonces necesitamos de los socios. Por eso dice, esta se debe a que no se tienen los recursos necesarios para montar un negocio por sí sola. O porque teniendo el recurso no se tiene la idea de lo que se puede generar como utilidades. En este momento, cuando dos personas se unen con el fin de establecer una sociedad, es cuando deben de acudir al abogado, conocedor de las sociedades, en busca de una asesoría legal. El abogado les explica cuál es la sociedad que más les puede convenir a sus intereses. Entonces, eso es para que entendamos un poquito lo que es sociedad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video porque no me gusta hacer videos tan largos porque también nos aburre. Únicamente voy a hacer un paréntesis de la tarea de los deberes y derechos de los socios, pues me deja un sabor agridulce, pero quizás más dulce que agrio, ¿verdad? En el sentido de que en ambos grupos, tanto en el 2 como en el 3, solo me faltaron como 10 personas. Entonces, me entristece un poco estas 10 personas por cada grupo, o sea, un total de 24 personas, no pasan de eso, porque les va a afectar su nota al final. Y aquí debemos de estar todos unidos. Entonces, y me dio una gran satisfacción porque vi que prácticamente un 90% lo hizo. Y lo hizo bastante bien. Y vamos a ir así poco a poco evacuando dudas. Y cualquier cosa, pues no duden en escribirme. Yo estoy a su completa disposición. Obvio que si me escribe tipo 11:30, casi a las 12 de la noche, que yo sé cuando a usted le queda un poco más de tiempo, no le voy a poder contestar, ¿verdad? Porque estoy bien dormido a esa hora. Pero si estoy despierto haciendo A o B cosa, yo con mucho gusto le puedo comentar. Así es de que vamos a dejar hasta acá este video. Cuídense, que Dios los bendiga, sigan las instrucciones de nuestras autoridades. Cuidemos a nuestras familias, sobre todo niños, ancianos. Y que Dios nos bendiga en gran manera. No les olvide comentar el foro hoy y mañana. Y el lunes empezamos ya con lo que es el tema de la sociedad en nombre colectivo. Así es de que cuídense, que Dios los bendiga a todos.